Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada y la pregunta, ya para entrar en tema, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Esa es la pregunta, ¿no? Estamos viendo cómo una especie, un tsunami de violencia cada vez más se está apoderando del mundo. Y esto es, como muchas veces he hablado en otros videos, estamos en los tiempos del fin. Y en los tiempos del fin, aquellos que son creyentes del Evangelio, tenemos que entender lo que está pasando y lo que va a pasar tanto en el futuro mediato como en el inmediato. Estamos viendo entonces que toda una especie de tsunami de violencia, de conflictos en lo social. Vemos lo que está pasando en Chile, vemos lo que estaba pasando en Ecuador, lo que pasó en Perú, que el clima enrarecido también que hay en la República Argentina. Estamos viendo también lo que pasa en otras geografías del mundo, como en España, el tema de Cataluña. Y vemos ahí, nosotros lo vemos desde un plano existencial, desde lo físico, y decimos son conflictos. Pero el cristiano, nuestro Señor Jesucristo, nos invita a ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos físicos, porque Él en su palabra nos revela a los creyentes y también al mundo incrédulo. El problema es que el mundo incrédulo no cree, pero nuestro Señor Jesucristo, como único y verdadero ungido de Dios, que trajo y reveló la verdad absoluta de Dios, nos revela todas las cosas y cuál es la raíz madre de todo lo que se mueve detrás de lo que se manifiesta en nuestro mundo físico, existencial. Y el Señor nos dice, ¿no?, que en los tiempos finales los cristianos tenemos que estar tuchos, o sea, tenemos que estar ágiles en saber discernir las señales de los tiempos. Saber discernir las señales de los tiempos significa saber interpretar a la luz de lo que nuestro Señor nos dijo que habría de comenzar a suceder en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en nuestro mundo, cuando el tiempo del fin comenzase. Si nosotros leemos la palabra de Dios, porque Dios nos entrena ahí en el discernimiento, si leemos la palabra de Dios, si dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios, vamos a saber dónde estamos parados como cristianos en lo que está sucediendo en el mundo. Si no leemos la palabra, si no dedicamos tiempo a escudriñar la palabra de Dios, a estar ahí en nuestro lugar secreto, a solas con Dios, orando y escudriñando su palabra, aprendiendo, porque Dios, a través de que nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra mente a leer su palabra y a buscarle a Él ahí, en el único lugar donde lo vamos a encontrar, que es en la revelación de su palabra, Dios ahí es donde se nos revela, Dios ahí es donde nos instruye, Dios ahí es donde nos va entrenando y afilando en el discernimiento de las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, en los campos de la política, de lo social, de lo cultural, en lo económico también, ahí. Y cuando entendemos esto y vemos lo que pasa en el mundo, vamos a saber interpretar las señales de los tiempos.
Si no hacemos esto, si no nos quedamos, si no invertimos tiempo en las cosas del Señor y estamos tan ensimismados, que nos puede pasar, a mí me ha pasado estar a veces muy ensimismado en mis propios asuntos personales y uno puede pasar sin querer, porque muchas veces uno se le va, uno cree no puede dedicar tiempo al Señor. Lo que pasa cuando no disponemos nuestro corazón y nuestra mente a decir, tengo que estar un tiempo con el Señor. Pero no porque sea algo que uno tiene que hacerlo a rajatabla, como la religión, que la religión nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no. No, el cristiano verdadero va entendiendo en su caminar diario con el Señor que seguir a Cristo no es una religión. Más allá de que el mundo que no conoce a Dios, que cree conocerlo pero que no lo conoce, nos ha instalado de que el cristianismo es una religión. El cristianismo bien entendido no es una religión. El cristiano verdadero eso lo va entendiendo a medida que él camina día tras día con el Señor. El cristiano verdadero estas verdades las va entendiendo a medida que dispone su corazón y su mente a escudriñar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a saber quién es Dios, porque Dios se revela pura y exclusivamente en su palabra. Siempre va a haber gente que nos va a decir, no, pero también yo creo que Dios se revela en la naturaleza, que se revela acá. Bueno, esos son los pensamientos de los que no conocen a Dios. La creación, dice Pablo, es un testimonio, una evidencia de la existencia de Dios, del Dios de la Biblia. Pero la naturaleza no es Dios. Eso es un pensamiento que muchos incrédulos tienen, que es un pensamiento que está dentro de lo que se conoce como el movimiento panteísta, un movimiento pagano de creencias erradas acerca de Dios, que cree que todo está en Dios, que una piedra es Dios, que el hombre es Dios, que un animal es Dios, porque todo, según ellos, forman parte de Dios. Pero el apóstol Pablo, quien fue instruido y enseñado por el mismo Señor Jesucristo, nos enseña de que la creación no es Dios, ni que todo es Dios, sino de que la creación es una evidencia de la existencia de Dios. Esto él lo revela en el capítulo 1 de Romanos, a partir del verso 18 en adelante. En los primeros 18 ahí, Pablo dice que la creación es una evidencia de la existencia de Dios, pero que la creación no es Dios. Dios está separado de su creación. El creador está separado de su creación, de sus criaturas. Bien, este es un paréntesis, cierro el paréntesis acá. Por lo tanto, vamos a volver. Para poder entender como cristianos en qué tiempo profético estamos, tenemos que buscar a nuestro Señor en la Biblia, en su palabra, porque ahí es el único lugar donde Él se revela. Es el único lugar donde se revela. Dios se revela en su palabra. Dice y por medio de su Hijo Jesucristo, obviamente, ¿no? Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1, que Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de sus siervos los profetas, en estos últimos tiempos nos habla a través del Hijo, o sea, Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos saber quién es Dios, tenemos que venir a su palabra, y si nosotros queremos saber también quién es Dios, tenemos que escuchar a su Hijo Jesucristo, porque la palabra lo dice claramente, en estos últimos tiempos Dios nos habla pura y exclusivamente por medio de su Hijo Jesucristo. Bien, entonces, para poder entender todo este tsunami de violencia, todo esto que se está desencadenando y que va a ir increyendo, porque cuando uno lee Mateo 24, el Señor da una serie de eventos que se van a ir desencadenando, que van a marcarnos claramente que ya estamos en el tiempo del fin. Usted lea después en su casa el capítulo 24 de Mateo,
capítulo 21 del Evangelio de Lucas, capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Léalo en su casa. Léalo porque ahí Dios le habla. Alguien dijo muy sabiamente que cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos disponemos en corazón y mente a orar a Dios, nosotros le hablamos a Dios cuando oramos. Pero que cuando nos disponemos de mente y corazón a leer la palabra, a estudiar la palabra, cuando hacemos esto, es Dios quien nos habla a nosotros, por medio de su palabra. Entonces, para saber en qué tiempo estamos, tenemos que ir a la palabra de Dios, lea esos capítulos que le acabo de dar recién. Ahí están todas las características y las señales que nos marcarán cuáles serán las características de los tiempos finales. Entre estas características, que muchas veces lo he dicho en otros videos, están el tema de la abundancia cada vez más de señales en los cielos, o sea, señales astronómicas, que es lo que ha estado pasando en los últimos 6, 7 años y que van a seguir aumentando a medida que la venida del Señor se vaya acercando. Pero también hay otra característica de las que Jesús dice que va a ir en aumento, que estará marcando también que estamos en el tiempo del fin. Y este tiempo del fin, entre las tantas señales que el Señor dejó, como característica de que estamos en los tiempos del fin, está el tema de la violencia. El tema del aumento de la violencia del hombre contra el hombre, el aumento de los clamores del hombre porque sus gobiernos no van a responder a sus necesidades como deben, el aumento de la corrupción en los aparatos gubernamentales. Y usted todo lo que, mientras yo le estoy diciendo esto, usted vaya viendo que todo esto que le estoy diciendo es lo que está sucediendo y que va a ir en aumento. No es que esto va a mermar, esto va a ir en aumento, porque lo que estamos vivenciando ahora es la pavimentación del camino, con todos estos escándalos de corrupción en los gobiernos, con todos estos clamores de los pueblos a sus gobiernos, con todas estas revoluciones que la gente sale a las calles a manifestarse. Lo que estamos viendo es justamente el estar pavimentándole el camino a la aparición del hombre de pecado, de aquel que las Sagradas Escrituras nombran como el anticristo. O sea, el descontento va a ir de los pueblos, de las sociedades humanas, va a ir cada vez más increyendo porque están todas estas logias secretas y masonería y preparándole y pavimentando, creando todas estas condiciones sociales y culturales. Todo este caldo de cultivo la están creando estos que se denominan como el gobierno en las sombras, creando y pavimentando y alimentando todo esto, porque ellos le están preparando el camino a el anticristo, ¿no es cierto? El anticristo, dicen bien en las profecías bíblicas, que el anticristo va a surgir en medio de un mundo que va a ser caótico, que va a ser cada vez más caótico. Va a ser más caótico en lo cultural, y ya lo estamos viendo, cómo se está intentando en lo cultural tratar de instalar a lo antinatural como natural y aún superior que la naturaleza. Y cuando digo esto, doy un ejemplo clásico de esto, como esto de tratar de implantar el tema de las políticas de género, el tema del aborto, el tema del transhumanismo, todas estas cosas que son contrarias al orden natural que Dios ha establecido. Se está tratando de imponer de tal manera que hasta los mismos estados financian todo este tipo de políticas aberrantes. También se está pavimentando el camino en lo económico, creando estas élites ricas planetarias, van creando y financiando estas crisis, van financiando también la corrupción en los diferentes gobiernos, todo este caldo de cultivo que está
pura y exclusivamente pavimentándole hacia lo que la Biblia, en su palabra profética, dice que deberá ser, que es la irrupción de un hombre que aparecerá, de un hombre carismático que irrumpirá en el escenario político mundial, como el líder que va a venir a traer todas las soluciones del caos en que el mundo cada vez más se sumerge y se seguirá sumergiendo, porque justamente este hombre de pecado, el anticristo, va a surgir en medio de un mundo. Es curioso que dentro de este gobierno luciférico mundial que gobierna el mundo desde las sombras, dentro de las logias masónicas, dentro de las sociedades secretas, ellos tienen un lema, y ese lema es Ordo ab Chaos, que traducido al español es traer el orden desde el caos. ¿Qué significa esto? Que ellos mismos van a producir caos continuo en lo político, en lo cultural, inclusive hasta en lo religioso, para que en medio de ese caos ellos puedan implantar su nuevo orden, que es justamente esto lo que quieren hacer, ¿no? Traer su nuevo orden mundial luciférico y coronar, o sea, entronizar como líder mundial de este nuevo orden mundial que ellos quieren traer a el anticristo, ¿no? A su líder que la Biblia denomina que será el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado. Entonces, concluimos pues entonces que estamos en el tiempo en donde toda la violencia, todo lo irracional, todo lo antinatural va a ir cada vez más tratando de ser establecido como la norma de vida, como el ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Porque bueno, se está pavimentando desde las esferas espirituales infernales, apoyando a todos estos líderes en el plano físico existencial para que lleven a cabo esta agenda aberrante y antinatural, que culminará, repito, en la entronización del anticristo como líder político mundial, como rey del mundo, digamos, pero que también va a tener a su mano derecha, que será el falso profeta, que será un líder espiritual, que va a formar una iglesia apóstata mundial, donde todos los credos religiosos del mundo, y esto ya lo estamos viendo a través del movimiento ecuménico, se van a congregar en esa iglesia que la Biblia denomina bien en el capítulo 17 de Apocalipsis. Esa será una iglesia que será conocida desde el espectro espiritual como la gran ramera, ¿no es cierto? Muchas confesiones cristianas van a ser seducidas al error y se van a unir a esa iglesia, una iglesia donde todos los credos, todas las confesiones religiosas se van a unir en una sola, y el líder de esa religión mundial será el falso profeta, del que bien también nos profetiza la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, desde el verso 11 al 18. Entonces, y para ya ir concluyendo, en el tiempo en que estamos ya en el principio del fin. Estamos ya a las puertas en que el Señor va a arrebatar a los que le están esperando. El Señor se va a producir el arrebatamiento, va a arrebatar a todos los que le están esperando, va a arrebatar a todos los que aman su venida, como bien está escrito en la Escritura. El Señor viene por los que le aman, dice la Escritura. El Señor va a venir por los que le están esperando. Y es triste porque en muchas iglesias no se están enseñando estas cosas. No se enseña acerca de el tiempo profético en el que estamos viviendo. Y muchos cristianos lamentablemente se van a quedar. Porque tenemos que tener en cuenta que en muchas iglesias hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, no pueden ver el tiempo profético en el que estamos viviendo, porque en sus iglesias no se los enseña. Hay muchas iglesias dentro del cristianismo que están apostatando de la fe verdadera, que están apostatando de la sana doctrina, y están enseñando cosas que el Señor no mandó. Están enseñando cómo ser hombres de éxito, cómo ser hombres prósperos,
y todos tipos de enseñanzas que el Señor no manda enseñar. El Señor está mandando a que se debe enseñar. La sana doctrina está compuesta de entre muchas cosas, de enseñar los tiempos que estamos viviendo y que estos tiempos que estamos viviendo coinciden con lo que está profetizado en el libro de los profetas y en el Apocalipsis, que nos estamos acercando a un periodo tan terrible de tribulación que hasta el mismo Señor Jesucristo dice que cuando comience el periodo de la gran tribulación, que será de 7 años, dice que si Él no viniera para parar toda la locura que se va a ir desatando durante estos 7 años, y ya estamos empezando a ver cómo la irracionalidad del hombre, la locura y la violencia del hombre está haciendo que nuestro mundo sea cada vez más invivible. El Señor dice que si Él no viniera, si Él no regresara para frenar toda esta locura y para juzgar a la maldad y al pecado humano, dice que ninguna carne podría ser salva si Él no viniera, pero que por causa de los escogidos, es que aquellos días, hablando de los 7 años de tribulación y gran tribulación, que por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados, porque si no dice que ninguna carne sería salva. Así que imagínese, si ya hoy, que todavía no se ha producido el arrebatamiento, en donde cuando se produzca el arrebatamiento será ahí lo que va a marcar el comienzo, la cuenta regresiva de los 7 años hasta la segunda venida de nuestro Señor. Imagínense que si ya hoy estamos viviendo un periodo donde las cosas se está haciendo invivibles, por la inmoralidad que va en aumento, por los escándalos de corrupción que vemos en los gobiernos, por la irracionalidad de seres humanos que quieren imponer a la contranatura como lo normal. Si ya hoy muchos nos cuesta aceptar esto y se nos hace difícil la vida por estas cosas que vemos y oímos, imagínense lo que va a ser cuando la iglesia ya no esté en la tierra, porque va a ser arrebatada por nuestro Señor Jesucristo, y ahí van a comenzar 7 años que van a ser terribles. Imagínense lo que va a ser si ya hoy nos cuesta a los cristianos, nos cuesta soportar muchas de las cosas que vemos y oímos, como le costaba a Lot, dice la palabra, ¿no? Dice en la carta del apóstol Judas, dice que Lot y su familia, cuando vivían en Sodoma y Gomorra, dice que se afligían mientras vivían en esa ciudad por las cosas que veían y oían que hacían los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos por qué pecados se caracterizaban esas dos ciudades, no lo voy a decir yo otra vez acá. Y a nosotros, santos de este tiempo, santos del siglo XXI, nos está pasando lo mismo, que nos afligimos por muchas de las cosas que vemos cómo la maldad está aflorando en el mundo de la política, cómo la maldad está aflorando y se quiere institucionalizar en lo cultural, cómo todo el pecado está reverberando, estimulada por los gobiernos y los estados que financian al pecado y quieren institucionarlo como política de Estado. La práctica del pecado que Dios aborrece, las financian y la quieren institucionalizar. Y a los que somos cristianos nos cuesta soportar ver estas cosas, oír estas cosas. Y como cuando a veces nosotros en lugares públicos exponemos, o entre amigos, o entre familiares, o en la universidad, o en las escuelas, en donde estemos, exponemos en nuestra fe, diciendo y exponiendo a esto como cosas que Dios aborrece y que Dios por causa de estas cosas va a traer juicio. Muchas veces somos rechazados, somos tildados de fanáticos y de todas esas estupideces que los incrédulos, a causa de que no conocen a Dios, nos tildan. Así que bueno, ya para concluir, estimados que están del otro lado de este video y que me están mirando, decirle a aquellos que aman al Señor, que perseveren en el camino, que oren mucho, que lean la palabra, que estudien la palabra, porque ahí vamos a encontrar nuestra fortaleza en estos tiempos finales, en estos
tiempos del fin, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar la fortaleza. Pedirle a Dios que nos dé perseverancia en el camino, porque lo que viene va a ser más difícil aún de lo que ya hoy estamos viviendo, en lo económico, en lo social, en lo político. Mientras aguardamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a que venga por nosotros, busquemos a Dios en su palabra, oremos. Jesús dijo que tenemos que orar. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice que tenemos que orar y clamar a Dios para que seamos tenidos por dignos de poder escapar de todas las cosas que han de venir sobre los moradores de la tierra, para que podamos estar en pie delante de Él, y poder ser dignos de poder escapar de los terribles juicios que Dios está ya trayendo sobre la humanidad que irredenta, sobre la humanidad que rechaza su palabra, sobre la humanidad que rechaza su consejo, ¿no? Porque Dios en este momento sigue dándole oportunidad a la humanidad para que se arrepienta y se vuelva atrás de toda esta locura desenfrenada de querer institucionalizar mediante leyes al pecado como la norma de vida. Dios le está dando tiempo para que se arrepientan. Como dice el apóstol Pedro, en su epístola, ¿no? Él dice que no es que Dios se demore en venir, no es que Dios se está tardando en venir, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento para que así puedan ser salvos y puedan escapar del terrible juicio que Dios está y va a traer en breve sobre el planeta Tierra. No es que Dios se tarde, dice el apóstol Pedro, repito, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento para que así puedan ser salvos. Así que bueno, lo voy a dejar acá hoy. Les agradezco que hayan estado ahí. Espero que compartan mis videos con quienes ustedes crean que puede interesarle, con cristianos, y con no cristianos también, porque son ellos los que necesitan, los que aún no han venido a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y en sinceridad de corazón. Son ellos los que más necesitan escuchar la palabra para que puedan ser salvos. Para que puedan ser salvos. El creyente se nutre de la palabra para poder fortalecerse en su vida espiritual y perseverar en el camino en estos días difíciles. Pero los no creyentes necesitan escuchar la palabra, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, justamente para que puedan ser salvos. Para que puedan ser salvos. Tenemos que predicar el evangelio. Así que tenemos que compartir todo video, todo lo que esté a nuestra mano, compartirlos con aquellos que nosotros sabemos que necesitan escuchar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que los insta a arrepentirse y a volverse a Él. Por eso les digo, compartan mis videos con quienes ustedes crean que no son creyentes y que necesitan escuchar el mensaje, o que compartan mis videos con hermanos en la fe para que también puedan fortalecerse en estas enseñanzas, en estas palabras de exhortación, porque Cristo, nuestro Señor, está a las puertas. Cristo viene, créame, el Señor no se tarda, parece que se tarda, pero no, Él está en su gracia y en su misericordia dando tiempo aún para que muchos puedan arrepentirse y ser salvos. Les agradezco que estén ahí, ahora sí, les mando un cálido abrazo. Suscríbanse a mi canal La Palabra Revelada, suscríbanse también a el otro canal, Oíd Mortales XT, compartan mis videos de ambos canales y les mando un cálido abrazo, que tengan una buena semana. Hasta pronto en un próximo video programa de La Palabra Revelada. Que Dios los bendiga muy mucho, amigos y hermanos en la fe. Que Dios los bendiga muy mucho. Chau, chau.